Bien, muy buenos días a todos y a todas. Como podrán haber visto, estamos acá en la Plaza de la Constitución, en uno de los 400 puntos del censo a lo largo del país, para invitar a los ciudadanos y ciudadanas a dirigirse a estos puntos y así complementar este proceso del censo que, como bien saben, además termina el 30 de junio. Queda poco ya para su término. Hasta la fecha, el proceso ha sido un proceso ciudadano, tranquilo, un proceso que ha sido además respetuoso en términos generales y que ha avanzado con éxito. Pero también sabemos que, así como yo, hay mucha gente que no fue posible de pillar en sus casas por los censistas y por lo tanto requiere y hay la posibilidad de que esas personas se dirijan a estos 400 puntos censo o también puedan llamar al Fono Censo 1525, que es una contestación prácticamente inmediata, y ahí los orientan y las orientan para poder llenar el formulario en la página web o de manera virtual más bien. Y además tenemos alrededor de 10.000 censistas que, como Francisco me ha censado de muy buena manera, muy amablemente además, el día de hoy. Así que ese es el llamado que queremos hacer. Esto es muy importante. A través del censo no solamente podemos determinar finalmente cuántos somos, que hace muchos años tenemos la duda si realmente somos 20 millones, un poco más, un poco menos, sino que también cómo y dónde vivimos, qué necesidades tenemos en materia de salud, religiosas, en materia de identificación con pueblos originarios, y un largo etcétera que le permite tanto al sector público como al sector privado contar con más herramientas para ciertas decisiones claves para el país, ¿no? Conociéndonos un poco más y sabiendo cuáles son nuestras realidades. Recordar para terminar que para responder el cuestionario se requiere tener 18 años o más. Es decir, son personas adultas las que pueden responder los cuestionarios, ser un residente habitual, además de la vivienda, y además conocer la información del resto. A mí me tocó responder por el resto de mi grupo familiar y por lo tanto tengo que conocer dónde estaba, qué país vivía cuando la madre, por ejemplo, cuando nació, o el nivel de estudio, o el tipo de trabajo que tuvo el último mes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es clave también para quienes contesten la encuesta: ser mayor de edad, ser habitante, residente habitual de la vivienda y además conocer la información del resto del grupo familiar. Bueno, como ustedes ven, además me acompaña otra autoridad, además del Ministerio de Economía, la subsecretaria de Economía, me acompaña la directora subrogante del INE y la jefa de censo, además de los censistas o un grupo de censistas que han estado haciendo esta importante labor durante los últimos meses. Les dejo ahora la palabra a ellos y a ellas más bien. Hola a todas y todos. Bueno, como dijo la ministra, estamos ya en la última etapa del Censo de Población y Vivienda. La verdad es que desde que inició este proceso censal en el mes de marzo, nuestro país ha dado claras señales de una gran responsabilidad ciudadana, abriendo la puerta a las y los censistas que han estado recorriendo todo nuestro país para poder aplicar el cuestionario censal. Esta última etapa es una etapa muy relevante para que como país podamos finalizar de forma exitosa este proceso, permitiéndole al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas, poder llegar a todos los habitantes que por cualquier motivo no han podido responder el cuestionario censal. Como decía la ministra, estamos también con la directora subrogante del INE y también con la jefa del censo, quienes van a contar detalles de esta última etapa, pero antes yo quisiera recalcar y recordar que la información del censo es fundamental para que como país podamos tener una actualización de la información sobre las necesidades que tiene nuestra población. Y con esta información poder tomar buenas definiciones, poder tomar acciones que van en beneficio finalmente de toda la ciudadanía. Uno de los propósitos finales del censo es contribuir justamente al diseño de las buenas políticas públicas, no solamente de este gobierno, como lo hemos dicho. El censo es un desafío país, es una tarea de Estado que es transversal a todas las administraciones. De hecho, por lo mismo es que estamos siendo acompañados en este proceso del censo por dos instancias paralelas. Por un lado, la CELADE de CEPAL y también por el Comité Asesor del Censo 2024. Yo quiero también
también recordarles que toda la información que se recolecta a través del censo y también toda la información, de hecho, que recolecta el Instituto Nacional de Estadística está protegida por ley. Esto significa que se trata de forma bajo el secreto estadístico y que efectivamente con esto lo que queremos dar a conocer y recalcar, como lo ha hecho el INE en distintas ocasiones, a todos quienes nos están escuchando, que tengan la seguridad, la tranquilidad de que todas las respuestas que ustedes dan para el censo efectivamente están protegidos por el secreto estadístico, lo que significa que cualquier información que ustedes dan sobre la vivienda, sobre el hogar, sobre su condición, no puede ser divulgada ni por ningún censista, ni tampoco por organismos públicos ni organismos privados, porque está protegido por la ley y de hecho hacerlo es un delito. Lo dejo ahora con la directora subrogante del INE. Muy buenos días. Estamos muy contentos como Instituto Nacional de Estadística de contarles que en esta etapa final del censo ya llevamos más de 7 millones de viviendas censadas. Hemos tenido una muy buena recepción de la ciudadanía que ha colaborado con este proceso y a quienes damos las gracias por el buen trato general que hemos tenido a nuestros censistas. Hoy estamos en una etapa especial, estamos al final de este proceso censal y ello significa que además del trabajo en terreno que estamos realizando aún en varias comunas, se suman otras estrategias que buscan acercarnos como Instituto Nacional de Estadísticas a la ciudadanía. Queremos facilitar la posibilidad de estar presente en el censo de población a todas aquellas personas que por sus horarios de trabajo o por distintas actividades que les impiden estar en horarios donde puedan ser visitados, no han podido responder al censo. Todas aquellas personas que no han respondido tienen que saber que tienen todavía oportunidad de ser parte de este proceso. Nosotros estamos todavía visitando las viviendas en distintas comunas del país. Estamos también en puntos censo localizados en lugares de afluencia de la población, en lugares donde probablemente van a hacer otro tipo de trámites, y eso se hace porque nos interesa que todas las personas tengan oportunidad de ver su realidad reflejada en los resultados del censo de población. Estamos aquí en la Plaza de la Ciudadanía, donde gentilmente nos han permitido colocar uno de estos 400 stands del censo, y esto obviamente es un llamado a todas las personas que todavía no han sido censadas a que puedan aprovechar también estas oportunidades de los puntos censo o llamar al Fono Censo 1525 para pedir acceso al cuestionario en línea, de modo que puedan cumplir con este deber legal y cívico que es ser parte, responder por sí mismo y por todos los integrantes del hogar el censo de población y vivienda. Más detalles de este proceso los va a entregar la jefa censal, pero quisiera aprovechar de dar las gracias a todas las personas que nos han respondido y sobre todo insistir, es importante que toda la ciudadanía esté reflejada su realidad en este censo de población y nosotros no vamos a dejar ningún esfuerzo de hacer con tal de que esas realidades estén en los resultados del censo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en uno de nuestros, como decía la directora, uno de nuestros 400 puntos censo, más de 400 puntos que tenemos desplegados a lo largo del país. Estamos tanto en puntos fijos, como es el caso de la Plaza de la Ciudadanía, pero también estamos en otros puntos donde hay más tránsito de población, como por ejemplo es el caso de 13 estaciones de metro en la región metropolitana. También estamos presentes en gran parte de los municipios de todo el territorio nacional y queremos invitarlos a poder acceder a estos puntos, si es que tienen tiempo, si es que pasan por ahí, si es que, no, por supuesto, no se han censado, que puedan hacerlo en los puntos ahí instalados, pero también un llamado importante a aquellas personas que tienen aún así poco tiempo, que no pueden necesariamente detenerse para poder acceder a los puntos, a que nos puedan llamar al Fono Censo 1525. Esto es una medida muy simple. Si ustedes llaman al 1525, van a tener que entregar el correo electrónico y les van a dar un código de acceso para poder censarse en línea en sus viviendas. Tenemos el deber
de censarnos. Es una responsabilidad hacerlo, tenemos que hacerlo para poder tener información precisa. Cuando tenemos necesidades locales, cuando tenemos necesidades de mayor seguridad, de mayor acceso a salud, se necesita la información del censo. Cuando estuvimos en la pandemia y llegaron las vacunas a las comunas, llegaron porque teníamos información censal. Bueno, por eso es importante responder el operativo, por eso es importante abrirle la puerta a los censistas que siguen visitando las viviendas, ir a los puntos censos que están distribuidos en todo el territorio nacional y también llamar al Fonocenso 1525. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría hacer preguntas primero por el censo. No sé si a la directora del censo, ¿dónde van a estar estos puntos? Si es que hay algunos fijos para que las personas sepan acercarse, por ejemplo, acá a la Plaza de la Ciudadanía. Y segundo, ¿cómo se va a corroborar que esas personas efectivamente no han sido censadas para no tener la doble información? Y me gustaría preguntarle a la directora del INE un balance. ¿Cuántos porcentajes de hogar, qué regiones, si es que hay alguna que está más al debe que el otro, para ir conociendo más o menos a días de que termine el censo cómo va ese proceso? Bueno, tenemos, como les decía, más de 400 puntos censo desplegados a lo largo del país. El detalle de los puntos censo que están fijos en un lugar durante todo este periodo lo pueden encontrar en la página censo2024.cl. Ahí pueden descargar la nómina desde Arica a Punta Arenas de cuáles son los puntos que están disponibles y también qué días y qué horarios. En el caso del punto censo aquí de la Plaza de la Ciudadanía vamos a estar hasta el día viernes y estamos entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. También estamos fijos en 13 estaciones de metro, algunas de ellas en el Metro Los Héroes, en el Metro Santa Ana, en la estación de Tobalaba, en Plaza de Maipú, en Plaza de Puente Alto, así que ahí vamos a seguir instalados en cada uno de estos puntos durante los próximos días. Ah, perfecto. Cuando hacen la entrevista censal, varios de nosotros ya han respondido el censo, los que no pueden pasar aquí al stand o llamar. Les preguntamos la dirección y por lo tanto nosotros ya tenemos registradas todas las viviendas que ya hemos visitado y ahí vamos haciendo en la etapa de procesamiento censal las validaciones de dirección y también la misma información que se contesta dentro del operativo se utiliza en la etapa de procesamiento y validación. Es por eso, no solo por el chequeo de posibles duplicados, sino por muchos otros chequeos de procesamiento estadístico que una vez que terminamos de recorrer el territorio, empieza la etapa postcensal de procesamiento y nos demoramos unos meses en entregar los resultados, porque este trabajo es un trabajo que requiere un procesamiento dedicado por un largo periodo. Buenos días, me gustaría preguntar... perdón. Sí. Como Instituto Nacional de Estadísticas estamos satisfechos con el nivel de avance que se ha logrado hasta la fecha. Tal como les comentaba antes, hemos logrado censar ya más de 7 millones de viviendas. Eso nos ha permitido que a este momento ya podamos dar por cerrado el trabajo en terreno en 189 comunas del país. En el resto de las comunas, por supuesto, seguimos realizando todos estos trabajos en terreno, el punto censo y la posibilidad de responder a través del censo en línea, llamando al 1525 Fonocenso. Y entonces entendemos que es un proceso que, al igual que otros procesos censales y otras operaciones estadísticas, su etapa final ciertamente es muy crítica y por eso también el llamado a las personas a que, si no han sido censadas, puedan participar, pues no se queden fuera de este proceso. El proceso, cualquier operación estadística y este censo también, hacia el final se vuelve un poco más dificultoso y eso es normal porque quedan pendientes aquellas personas que tienen horarios distintos a los de la generalidad de las personas. Y eso pasa en todos los operativos y entonces por eso es que nosotros hemos decidido acercar el operativo a la ciudadanía para hacer más fácil que esas realidades también sean parte del censo población. En general estamos tranquilos, seguimos muy activos trabajando porque no queremos que nadie quede fuera. Buenos días, para la ministra. Me gustaría preguntarle qué está ocurriendo con los sectores que están siendo más riesgosos para el proceso del censo, por ejemplo, Temucuicú y en la Araucanía, donde rechazaron abiertamente su postura al proceso. Sí, va a contestar la jefa del censo. ¿Y el medio, por favor? Para Radio UC. ¿Radio? UC. UC, ya, sí. Muchas gracias. Bueno, nos han preguntado varias veces sobre los distintos territorios del país. Nosotros contarles que el operativo del censo, si bien parte en terreno el 9 de marzo,
Hace más de un año venimos trabajando con distintas comunidades, tanto de pueblos originarios como de campamentos u otros territorios, para poder vincularnos previamente y poder ver cuáles son todas las metodologías posibles para realizar el desafío que tenemos, que es que todas las personas puedan ser censadas dentro del territorio nacional. Esta tarea no ha terminado, nosotros seguimos, así que sigue la invitación a responder el censo. Y por supuesto, situaciones más específicas respecto a un grupo u otro es parte de lo que podremos entregar una vez procesada la información y cuando sea el momento de la entrega de los resultados. Siguiente. Hola, buenos días. Ministra Vallejo pregunta, ¿cuáles son las razones del gobierno para mantener en su cargo al embajador de Chile en España, Javier Velasco, y cuál es el tipo de confianza que se le tiene depositada? Porque el canciller esta mañana indicó que esperábamos que no haya otro error. Bueno, el propio canciller se pronunció al respecto, tanto cuando surge el debate en torno a la entrevista del embajador, fue muy claro en señalar que no se iba a pronunciar hasta conocer un informe que se le solicitó al propio embajador sobre el contexto y el fondo del contenido de la entrevista que dio. Ese informe, según lo reportado por la Cancillería, ya llegó a la Cancillería y sobre eso el canciller hizo su evaluación y tomó la decisión. Creo que no está de más reforzar el llamado que ha hecho el propio canciller o lo señalado por el propio canciller de que este tipo de errores no se tienen que volver a repetir. ¿Y la confianza del Ejecutivo es plena en el embajador? Es que es una decisión que respetamos, todo ha estado en manos de Cancillería la evaluación y por lo tanto si es que continúa en su cargo siempre es porque se deposita una confianza independientemente de el llamado a no seguir cometiendo los errores. Pero nosotros respetamos estas definiciones, esto lo analizó la Cancillería, el propio canciller, y él se ha pronunciado al respecto. Ministra, muy buenos días. Quisiera 24. preguntarle sobre las reacciones que ha generado la decisión de mantener al embajador. Desde la oposición hay algunos que dicen incluso que esto responde a que él es amigo del presidente y a la relación que tiene con el mandatario. Pero en el oficialismo también ha habido críticas, dicen que ¿cuántas advertencias se le van a dar frente a otras situaciones también que se han dado en el pasado? Sobre la primera crítica, diría que me parece una falta de respeto a un canciller de larga trayectoria, que no toma sus decisiones en función de relaciones de amistad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y bastaría solo con conocerlo a él un poco más, su trayectoria diplomática, su conocimiento, su profesionalismo, para descartar inmediatamente algún sesgo de ese tipo. ¿Sobre el oficialismo, ministra? O sea, la verdad es que eso también es una evaluación propia que hace Cancillería. Nosotros esperamos que las autoridades, cuando cometen errores y se les dan otras oportunidades, no vuelvan a cometerlo. El resto es hacer política ficción. Buenos días, ministra. Me gustaría preguntarle a propósito de estos chats que se han dado a conocer y reflejan tráfico de influencias en la nominación de nombramientos del Poder Judicial. Hoy hay un pleno extraordinario en la Corte Suprema para abordar esa temática y quería consultarle en el gobierno cómo ven este tema de las filtraciones y si creen que es necesario avanzar en una reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Y también aprovechando el vínculo que tiene este tema, ¿existe inquietud en el Ejecutivo a propósito de los nombramientos que aún están pendientes como Contralor y Director de Senapred? Y si se sabrá en rigor cuáles serán los nombres que titularán estos temas a la brevedad. Bueno, sobre lo último se ha estado trabajando durante meses para tener las mejores propuestas de nombramiento en instituciones que son clave. Una de ellas es la Contraloría, que sigue funcionando bien como institución, independientemente de la subrogancia, eso lo valoramos sin lugar a duda, al mando de la Contralora subrogante Dorothy Pérez. Y en eso ha estado trabajando tanto Justicia como la Secretaría General de la Presidencia, que llevan el tema principalmente de los nombramientos. Ahora, lo segundo, hay que separar las aguas, ¿no? Y esto hay que ser muy responsables, porque una cosa es la investigación y que se requiere que avance para esclarecer y terminar sancionando los hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación y que son sumamente graves. Y otra es la discusión de una reforma al sistema de nombramiento sobre la cual estamos de acuerdo y se están evaluando distintas propuestas, hay muchas sobre la mesa. En esto hay que ser rigurosos porque tenemos propuestas desde los procesos constitucionales
hasta propuestas que venían del ex gobierno, el ex gobierno Sebastián Piñera, las propuestas que surgieron de la Comisión Jara Quemada y otras iniciativas incluso parlamentarias o de expertos y expertas que han ido surgiendo en el último tiempo. Todas tienen sus complicaciones, ninguna tiene la bala de plata y por lo tanto lo que se requiere en esta etapa por parte del Ejecutivo es poder analizarlas decantadamente, cosa de avanzar en un sistema de nombramiento que funcione y revisando también la experiencia comparada, ¿no? Han habido cambios en otros países y también los propios cambios han tenido sus propios problemas, ¿no? Entonces, sí, como gobierno estamos de acuerdo, ya hemos avanzado con un cambio al sistema de nombramiento de notarios, que ha sido una discusión difícil en sí misma, y por lo tanto entendemos que es importante avanzar en una mirada más amplia respecto a los sistemas de nombramiento y responsable. Pero que esta discusión no termine afectando, entorpeciendo el proceso de investigación y el proceso judicial, ¿eh? Que creemos que eso tiene que seguir avanzando y no perder de vista que, aunque cambiemos el sistema de nombramiento, la justicia, bajo las normas actuales, tiene que operar, trabajar y resolver o determinar la posible comisión de delitos como el tráfico de influencia. Buenos días, ministra, ¿qué tal? Quería pedirle si nos puede actualizar un poco en qué van las conversaciones con el Congreso respecto de una eventual reforma al sistema político y si, en el marco, cierto, de lo que decía mi compañero, si es que el gobierno se va a tomar parte activa, digamos, con propuestas respecto del cambio al sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Bueno, ustedes saben que el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, mandató al ministro secretario general de la Presidencia a encabezar estas conversaciones. Es un trabajo que él ha estado liderando. Más detalles probablemente se los podrá dar él, pero justamente se trata de una conversión política amplia. No puede ser que un cambio en el sistema político se dé conversando solo con algunos parlamentarios o algunos partidos, ¿no? Porque tiene que asentarse en el consenso, el acuerdo más amplio de nuestro sistema democrático y por lo tanto también del sistema de partidos para que perdure en el tiempo y funcione y que tenga como centro el combatir esta tremenda fragmentación que tenemos en nuestro país y que dificulta mucho las posibilidades de avance, sabiendo también que no es una excusa para no avanzar, ¿ah? Porque las posibilidades de avance muchas veces también tienen que ver con voluntades más que con fragmentación. Pero no hemos tomado esto en serio y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el que está llevando estas conversaciones, cualquier novedad probablemente él se las va a comunicar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos Le días. quería preguntar con respecto a este estudio que se encarga a la empresa Datavoz sin licitación pública. También se apunta a que hay una cláusula de secretismo. ¿Por qué se hace esta licitación de manera directa y para qué es este estudio? Bueno, primero señalar que estos contratos son públicos, están de hecho en el portal de compras públicas y por lo tanto cualquier persona puede acceder a estos contratos y los montos. Evidentemente hay un artículo importante en nuestra legislación, que es el artículo 10, número 7, letra D del Decreto Supremo número 250 del 2004, que responde a la ley 19.886, que establece que algunos contratos están posibles de exceptuar de licitación porque tiene una característica especial. Y si ustedes se fijan, todos estos tipos de estudios, de focus que se hacen a través del Ministerio Secretario de Gobierno, gobierno tras gobierno, son de carácter reservado y estratégico hasta que terminan los periodos de gobierno. Duran 4 años porque tienen contenido estratégico que después se libera. Y el formato de contratación justamente es el que se requiere según esta legislación, como está de público conocimiento, ¿no? ¿Para qué se hace esto? ¿Hay un estudio relato de gobierno? ¿Cuál es el fondo? Más allá de que entiendo que hay una normativa vigente con respecto a eso y que después se libera. Sí, son los estudios que se hace gobierno tras gobierno, son mediciones que son de carácter, su resultado de carácter reservado y es para mejor adecuar la política pública, ¿no? En general tienen que ver con eso y como les digo, son contratos que están en el portal de compras públicas, siempre se suben, de hecho tiene revisión ex post de la Contraloría, entonces siempre tiene chequeo, revisión, están de acuerdo a la ley y
si no el 100%, diría que más del 90-99% son por formato directo, porque es lo que faculta esa legislación en su artículo 10 respecto al tipo de contrato que se requiere, ¿no? Entonces, está en el marco de la ley y su revisión por Contraloría es parte de lo habitual. Buenos días, ministra. Quería preguntar cómo se observa el gobierno las últimas declaraciones que emitió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ayer en este marco de homenaje que se realizó al expresidente Sebastián Piñera. Ella realizó una dura crítica a las instituciones por el avance del crimen organizado y la corrupción, que sostuvo fue evidente que aumentó luego del estallido social. Dijo que el expresidente Piñera mandató leyes en esta materia, pero fueron todas rechazadas en una alusión que se entiende a la oposición de ese momento. Fue ahí donde ella dijo que hay gente de extrema izquierda que lo que tratan de hacer es justamente debilitar a las instituciones, y también por una segunda declaración donde ella dice que hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco. Se puede estar criticando a la institución y después decir que son otros las que la debilitan y por lo tanto responsables de la entrada al crimen organizado. No entiendo la consistencia de ese argumento. Lo que sí puedo decir es que cuando a veces los debates carecen de evidencia, se entra en la especulación en temas que son sensibles y delicados. Nosotros tenemos hoy día una tarea que hemos tenido que asumir en el fortalecimiento de las fronteras, justamente porque, como ustedes podrán haber visto, los empadronamientos de personas migrantes, por ejemplo, dan cuenta de que la mayoría ingresó de manera irregular en el periodo 2019-2020. No fue en este periodo de gobierno, no fue en un gobierno de izquierda, y hemos tenido que fortalecer justamente las fronteras para poder empezar a ordenar de mejor manera la casa y el control migratorio. Lo mismo con el fortalecimiento de nuestras policías, ¿no? En la renovación de vehículos, en la renovación de radios que no se renovaban hace 20 años, en proyectos de comisarías, nuevas comisarías. Me tocó estar en Peumo, en la comuna de Peumo, viendo el avance de una comisaría, del 75% de avance de una comisaría que estaba pendiente desde el terremoto del 85. Ahí estaba funcionando en dependencias de la municipalidad, ¿no? O sea, hemos tenido justamente que asumir la tarea de fortalecer las capacidades institucionales del Estado y el control de las fronteras, porque cuando entramos al gobierno nos dimos cuenta que estaban profundamente debilitadas, ¿no? Y a propósito de evidencia también, yo fui parlamentaria hace un tiempo atrás, parlamentaria de la Comisión de Seguridad y Orden Público. Me tocó aprobar muchos proyectos de seguridad del gobierno anterior, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver con el robo de vehículos, ¿no? Entonces creo que para contribuir a un debate responsable, nuestro país lo necesita debates con altura, y esos debates, más que entrar en la especulación, creemos que tienen que estar más basados en la evidencia, ¿no? Y además hoy día estamos con temas tan importantes como la reforma de pensiones, el pacto fiscal, seguir empujando una agenda de seguridad 2.0 que tiene más de 30 proyectos de ley que hemos empujado como gobierno junto a parlamentarios. O sea, vamos a un debate de soluciones más que de especulaciones. El último informe de política monetaria del Banco Central arrojó un alza de la proyección de la inflación para este año de 3,8% a 4,2% y el próximo de 3 a 3,6%. A partir de este diagnóstico, quería preguntarle si queda en entredicho la promesa del presidente Boric de que este iba a ser el año del despegue económico para el país. Y una última cosita sobre el embajador Velasco, ministra, si es que el gobierno se allana a transparentar este documento que él remitió a Cancillería para dar cuenta de sus explicaciones, fue lo que solicitó el canciller, porque se lo pregunto porque en la Comisión de Relaciones Exteriores así lo piden. Totalmente, además si lo piden por ley de transparencia, esos documentos se pueden entregar, no hay ningún problema. Respecto a lo primero, son buenas proyecciones. Y el IPOM está todavía las proyecciones en el marco de crecimiento que se mide en 2 años. Tengo a la subsecretaria de Economía que me podrá ayudar mucho más en materia económica, pero estamos con buenas proyecciones de crecimiento económico. Y eso no lo ha dicho solo el presidente de la República, el ministro de Hacienda, sino que lo ha dicho el Banco Central, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. O sea, Chile está recuperando la senda del crecimiento y tenemos márgenes de crecimiento que incluso se proyectan al 3%. Entonces tenemos un buen escenario. Obviamente nunca estamos conformes, necesitamos crecer más y por eso la agenda internacional del presidente se ha centrado, entre otras cosas, en seguir atrayendo inversiones estratégicas para el desarrollo de las capacidades productivas de Chile, como también
trabajando intensamente la agenda del Ministerio de Obras Públicas en también incentivar y permear a los inversores nacionales en proyectos claves de infraestructura, entre otros, como también el proyecto que está avanzando de sistema inteligente de permiso para dar certezas a los inversionistas de un trámite más ágil sin bajar los estándares técnicos ni ambientales ni de seguridad para las personas. O sea, estamos alineados en el fondo en el trabajo que estamos haciendo con las proyecciones en materia de crecimiento económico y esas proyecciones refuerzan lo que hemos señalado. Subsecretaria. Sí, siguiendo con lo que decía la ministra, efectivamente, hoy día en la mañana, cerca de las 9 de la mañana, conocimos el IPOM de junio, que trae muy buenas noticias para nuestro país. O sea, el Banco Central eleva las proyecciones de crecimiento para el año 2024 a un rango de entre 2.25 y 3%. Y esto nos vuelve a recordar que todas las proyecciones más fatalistas que dieron algunos efectivamente quedan de lado. O sea, llevamos varios meses donde nuestro país está dando muestras de un mejor desempeño económico, no solamente en actividad, recordar que este año y el año pasado son los años que han tenido mejores cifras de inversión extranjera directa en los últimos 10 años, lo que da cuenta de que los inversionistas extranjeros están viendo efectivamente con mucho ánimo a nuestro país, y también recordar en materia de inflación que el rango meta 2 años se mantiene, y por lo tanto estas proyecciones y estos datos no es que nos dejen a nosotros pasivos como gobierno, sino como señalaba la ministra, estamos desplegados en las regiones con los gabinetes pro crecimiento empleo regional, con el Fast Track económico, el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales también avanza, justamente para que el crecimiento económico de este año pueda también proyectarse y llegar a todos los hogares de nuestro país. Bien, muchas gracias por su tiempo y paciencia y que tengan un muy buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.